Ministerio de Curanilahue para compartir, dialogar mucha noticia también desde las 6 de la mañana junto a Radio Cooperativa a las 13 horas, 12:30 horas nuevamente noticias en la parte deportiva y también muchas entrevistas y conversaciones que hacemos acá en la radio, ¿verdad? Hoy día muy gentilmente, y le agradezco al senador Enrique Van Rieselberghe, que muy tempranito me ha dado la posibilidad de poder conversar con él, ya, así que de variados temas que están en la agenda actual de lo que está pasando en nuestro país. Senador, de verdad que le agradezco y más todavía puntual, igual que soy yo, a la hora, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Y sí, o sea, igual son las 17, habíamos dicho las 10 clavados. Sí, pero... Ya, yo voy camino a Curanilahue, así que pasé justo por un par de sectores donde no había señal, pero en este momento estoy impecable en el sector del TAC, así que aquí me detuve. Está impecable la señal, senador. Partamos, pues, senador. Primera cosa, usted hace la vez anterior sobre el estado de excepción, comillas, acotado que ha solicitado el gobierno y usted se abstuvo de votar. La ministra del Interior, Isquia Siches, ha dicho que esto está funcionando muy bien, ha sido exitoso y va a volver otra vez a solicitar nuevamente una prórroga del estado de excepción, comillas, acotado. ¿Cuál es su percepción y qué es lo que le parece a usted esta petición que le va a hacer al Congreso Nacional? Sí, bueno, lo primero es, el gobierno está cayendo nuevamente en el mismo tipo de error en el que cayó al principio, digamos, ¿eh? Recordemos que cuando el gobierno asumió el Ejecutivo, digamos, el 11 de marzo, una de las primeras medidas que hizo fue que no renovó el estado de excepción en la macrozona sur. Y sus argumentos iban en una línea absolutamente contraria a la que hoy día están sosteniendo. Ahora, finalmente, esa decisión, basada en un relato, ¿ya?, fue aplastada por los datos y los hechos y la realidad, ¿eh? Se chocaron con la realidad y se vieron obligados finalmente a dejar su capricho de lado y, en el fondo, colocar en el foco a las personas, a la seguridad, a las víctimas y no a los victimarios, y por tanto cambiar de decisión y renovar o reactivar el estado de excepción en la macrozona. Luego de ello ocurrió lo obvio. ¿Cómo no va a ser obvio? ¿Cómo no va a ser de sentido común, ¿no?, que el acompañamiento, el refuerzo de nuestras Fuerzas Armadas hacia la labor de seguridad que realizan nuestras policías y nuestros carabineros de Chile, cómo eso no va a entregar resultados? Y es obvio. Y además lo habían, como te mencionaba hace un rato, lo habían fundado los datos, digamos, ¿no? Y lo que yo hoy día visualizo es que lamentablemente el gobierno está esperando a que haya alguna muerte dramática o algún hecho de terrorismo fuera de rango, para poder cambiar su decisión en relación a amarrarle las manos o acotar el radio de acción dentro siempre del Estado de Derecho a nuestras Fuerzas Armadas. Razón por la cual lo que yo veo es que el gobierno hoy día está haciendo lo obvio, que es adelantar que va a renovar el estado de excepción, ¿eh? Yo estoy seguro que se va a aprobar. Sin embargo, en lo personal, yo estimo que nuevamente voy a dar una señal, digamos, en el sentido de abstenerme de votar para significar mi molestia, mi incomodidad con este capricho gubernamental de darle carácter de acotado
fuera de la normativa, porque eso no está estructurado dentro de lo que se define como un estado de excepción y de emergencia, a nuestras Fuerzas Armadas. Senador, entonces usted cree que lo que usted está diciendo, lo que están diciendo las fuerzas de oposición, no todos, pero la gran mayoría de las fuerzas de oposición, en el sentido de que estos días en la ruta costera entre Arauco y Lebu hubo un ataque hacia Carabineros, lo cual Carabineros respondió con balines, ya con su arma de defensa que ellos tienen, donde hubieron 3 comuneros, en este caso heridos o magullados, y por lo tanto, ¿cuál cree usted que debe ser la reacción también del gobierno eh, a este ataque que se hizo a Carabineros, que tiene en resguardo a un fondo en Quirico por parte de Empresa Arauco? ¿Cuál es su reacción de usted? Lo primero que me gustaría hacer es volver a reforzar la importancia de distinguir entre el pueblo mapuche, nuestros pueblos originarios, ¿ya?, y los vándalos, los terroristas que hacen ataques armados y con armas que van más allá de los balines, con armas de guerra en muchas ocasiones, a nuestros carabineros, a nuestras Fuerzas Armadas y evidentemente también a muchos civiles. Entonces, a mí no me gusta, digamos, calificarlos de comuneros, porque en el fondo son terroristas, antisociales, delincuentes, ¿ya?, que se distinguen de la gran mayoría de nuestros queridos pueblos originarios. Ahora, en relación a eso, me parece que ese tipo de hechos refuerzan aún más la importancia y la urgencia de permitirle a nuestras Fuerzas Armadas hacerse presente en todo el territorio de la macrozona y, por sobre todo, entregarles el apoyo político de parte del Ejecutivo y de parte de todos los actores políticos relevantes, las autoridades políticas relevantes, para que puedan ejercer con tranquilidad dentro del Estado de Derecho su función, porque hace un tiempo atrás algunos dirigentes de Arauco, me acuerdo, me indicaban de que, o de algunas comunas en particular de Arauco, me indicaban de que el problema del estado de excepción en los últimos tiempos, en muchas ocasiones pasaba por el hecho de que había presencia militar, pero cuando habían actos de terrorismo o delincuencia, costaba que nuestras Fuerzas Armadas y también nuestras fuerzas policiales pudieran ejercer definitivamente su función como corresponde. ¿Por qué? Porque humanamente, naturalmente, institucionalmente, tenían el temor que después, si es que ocurría algún hecho, digamos, de que quede alguna persona herida, etcétera, se les quitara el piso y se vinieran las fuerzas contra ellos, digamos, aun cuando hubiesen actuado dentro del Estado de Derecho y ejerciendo la legítima defensa. Sí, senador, vamos a cambiar un poquito de tema, pero también dentro del marco de la seguridad. Esta nueva constitución que ya se ha escrito y que se le entregó al presidente de la República, donde se está llamando a la ciudadanía el 4 de septiembre, ha tenido varios bemoles, ¿ya? Algunos de acuerdo, otros en desacuerdo en cuanto a las personas, a los diferentes partidos y también a los militantes y autoridades políticas de estos partidos. Ahora usted hizo por ahí una declaración que la leí en parte nada más, una partecita, porque la vi en un Twitter, donde dice que esta constitución se escribió con un revólver sobre la mesa y otras cositas más. ¿Cómo la ve usted? ¿Ratifica eso? Y además le quiero agregar también otra pregunta en esta misma, donde ya que usted empleó estos términos, ¿la Constitución da la seguridad a todas las personas en cuanto a que tengan una protección todos los ciudadanos de este país? Muy bien. Respecto al origen de esta propuesta constitucional, efectivamente, si uno recuerda bien, lo que pasa es que a veces nosotros, los seres humanos, en los últimos tiempos,
tenemos el problema de la memoria corta, digamos, se nos olvidan las cosas, digamos. Así. Pero si uno hace un ejercicio de memoria corta, ¿ya? Uno podrá confirmar de que el proceso constituyente actual se originó en un contexto de gravísimos estados de inseguridad en Chile, ¿eh? Yeah. Recuerde lo que ocurría antes o después del 19 de octubre, digamos, ¿eh? Sí, Más sí. allá de las manifestaciones, más allá de las concentraciones de personas. ¿Se acuerda ahí cómo estaban, digamos, todos los días habían destrozos, balas, quemas de iglesias, quemas hubo un estallido no solamente social, un estallido delincuencial realmente brutal, digamos, ¿eh? Y fue en ese contexto, presionando por un acuerdo de paz, que finalmente se obligó a activar un proceso constituyente. Entonces, si eso no es también colocar la pistola arriba de la mesa para obligar a iniciar un proceso de este tipo, no sé en realidad qué es lo que es. Así que efectivamente ratifico lo dicho desde ese punto de vista y animando a quienes tengan un juicio contrario a que recuerden el contexto en el que estábamos, más allá de las manifestaciones, digamos, o las concentraciones de gente que pudo haber habido. Senador. Ya, eso es en relación al origen. Sí. En relación al producto. Correcto, voy así. Sí, en relación al producto, es decir, a la propuesta constitucional que generó la Convención Constituyente actual, el producto fue, desde mi punto de vista, una consecuencia del proceso que se experimentó, ¿ya? Y ahí también nosotros tenemos a veces el pecado de la memoria corta. Recordemos a la tía Pikachu, recordemos al amigo que estaba votando desde la ducha, recordemos a Rojas Vade, y recordemos una serie de otros digamos, símbolos, ¿ya? Que pueden resumir lo que fue el proceso constituyente, ¿no? Un proceso polarizado, un proceso en el cual un extremo de la política chilena impuso su punto de vista y restringió al máximo la posibilidad de construir una propuesta constitucional que fuera efectivamente la casa de todos. Mintieron cuando dijeron que no iba a ser una propuesta refundacional, ¿ya? Porque sí lo es, ¿ya? Y por lo tanto, desde mi punto de vista, ese proceso, como te indicaba al principio, generó un producto que fue la propuesta constitucional, que desde mi punto de vista es un desastre, y lo que busca es generar un cambio de régimen en Chile, inspirándose en constituciones que han generado perniciosos efectos prácticos, como por ejemplo en el caso de Bolivia, porque, y esto no es digamos, existen algunos materiales que acreditan que la actual constitución boliviana, ¿ya? Tiene una estructura y un contenido muy similar, ¿ya? Títulos además muy similares, ¿ya? A los que hoy día tiene esta propuesta constitucional, que acreditan que la inspiración fundamental fue aquella, y por tanto a mí me causa temor el que tengamos ese tipo de inspiraciones, no por el cariño que uno le puede tener o no al pueblo boliviano, sino fundamentalmente por las dificultades prácticas, económicas, sociales que el pueblo de Bolivia ha tenido, fruto de una legislación que ha amarrado sustantivamente su capacidad de desarrollo. Senador, lo voy a cambiar otra vez, otro poquito, vamos a dar un viraje. Voy a dar un viraje porque es importante lo que está viviendo nuestro país también en cuanto a la alza del dólar, el IVA, etcétera, etcétera. Pero hay una situación que está llevando muy compleja para todos los ciudadanos, principalmente de cuatro ruedas, ¿ya? Que es la situación del combustible, ya sea para los camiones, ya sea para los autos, etcétera, etcétera. Hay un grupo de diputados de su partido, de la UDI, donde ellos están solicitando al gobierno de que esto se
dejen statu quo durante un periodo determinado, ¿ya? No sé, pueden ser 3, 4, 5, 6 meses, donde no se cobre este impuesto específico a los combustibles, específicamente al petróleo. ¿Y cuál es su opinión de usted? Porque ellos son diputados y ustedes a veces piensan distinto a lo que ellos ven y viven también. ¿Ya? ¿Cuál es su opinión? Sí, a ver, nosotros como partido, ya, en general creemos que las cosas funcionan mejor cuando los impuestos son bajos y parejos, y la recaudación tributaria proviene fundamentalmente del dinamismo de la actividad económica. Aquí solamente una pequeña aclaración a nuestros auditores. La cantidad de impuestos que recauda el gobierno, el gobierno, digamos, en un determinado momento del tiempo, es la multiplicación de las tasas de impuesto, o de la tasa de impuesto promedio, digamos, pero de las tasas de impuesto, ¿ya?, multiplicado por la base tributaria, aquello sobre lo cual se carga la tasa. Por ejemplo, si es que yo hago una compra, el impuesto que esa compra va a tener asociada es el 19% del IVA multiplicado por el valor de la compra, ¿cierto? Si yo quiero aumentar el impuesto, si yo quiero aumentar la recaudación tributaria, puedo aumentar la tasa de impuesto, es decir, aumentar el IVA, ¿ya?, o, manteniendo el IVA, aumentar el valor de la compra o el valor del gasto, ¿ya? Entonces, son dos lados de una multiplicación que puede generar un efecto, en ese sentido, ¿ya? Entonces, nosotros en la Unión Demócrata Independiente creemos que el mayor desarrollo se da cuando uno tiene tasas de impuestos bajas y parejas, ¿ya?, que maximizan el nivel de dinamismo de la actividad económica y que maximizan el nivel de recaudación a partir del crecimiento de el nivel de gasto y el nivel de ingreso de una determinada comunidad, en este caso de un determinado país, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros siempre hemos creído que el impuesto a los combustibles está de más, ¿ya? El impuesto a los combustibles se inició en Chile como una forma de recaudar recursos adicionales específicamente para poder arreglar las carreteras cuando no existían peajes. Ese fue el origen. Cuando se comenzaron a instalar los peajes y cuando se comenzaron a instalar en Santiago los TAC y todas esas cosas, pero los peajes, más allá de la tecnología que se utilice para poder cobrarlo, la motivación de origen o el fundamento del impuesto específico a los combustibles en realidad que perdió su existencia, digamos, pero ahí comenzó a ejercer el axioma o la ley que indica que impuesto que se establece, impuesto que permanece, digamos. Incluido por el gobierno, incluido el gobierno del presidente Piñera también, sí, no quiso. No quiso, en el fondo, en general, un vicio de los gobiernos de turno es que si hay un impuesto que se impone en algún momento del tiempo, es súper difícil bajarlo, por un montón después de argumentos que pueden parecer razonables para poder sostenerlo, digamos. Entonces, efectivamente, el origen de esto estuvo en el gobierno militar, ¿ya? Y después todos los gobiernos para adelante, con distintos argumentos, decidieron mantener el impuesto específico, pero nosotros, como partido, siempre hemos creído que ese impuesto está de más. Ahora bien, hoy día, en la coyuntura actual, ¿ya?, el subsidio del MEPCO, sí, es mucho más alto, ¿ya?, que el impuesto. Entonces, hoy día, en el fondo, el valor que uno está recibiendo como consumidor respecto a los combustibles, en la práctica no está siendo afectado por el impuesto específico, porque el subsidio es más alto, el subsidio del MEPCO es más alto, ¿ya? Entonces, si hoy día nosotros eliminamos el impuesto a los combustibles, el valor no va a bajar, digamos, porque sumando y restando, el gobierno le está hoy día subsidiando y no imponiendo el valor de los combustibles.
¿no? Del valor del impuesto, perdón, el valor del combustible a través del impuesto, ¿no? Entonces, hoy día si hoy día uno retira el impuesto específico a los combustibles, dado que el efecto final que está haciendo el gobierno, subsidiar el precio, no tendría un efecto mayor. Ya. Yo le quiero agradecer infinitamente, senador, que nos hubiera dado esta entrevista muy temprano y lógicamente y que tenga un buen pasar y más todavía en este recorrido que va a hacer usted por la provincia de Arauco. Así que muy agradecido y espero que le vaya bien y próximamente volver a conversar. Muy bien, pues, un abrazo grande, estimado, un abrazo grande a toda nuestra gente de Curanilahue, y ahora voy camino justamente a la comuna para poder reunirme con unos dirigentes. Ah, sí, me parece. Bien, pues que le vaya bonito y cuídese mucho, ya hace mucho Ya, frío. pues, Un gusto. gracias. Igual, chao, Abrazo. chao. Chao. Bien, hemos conversado con el